Ya, ahora está grabando. Entonces, voy a después, eso sí, ustedes ya recibieron el link eh, bueno, del YouTube, de esa lista que tengo, ¿sí o no? ¿El de la clase grabada? De la, sí, porque yo igual grabo las clases y las subo. Ya lo tienen Sí, entonces. sí, Ya. sí, sí. Entonces, la clase de hoy día también más rato la voy a subir. O sea, ese asunto aquí se demora un poco, ¿ya? Lo que sí, fíjense en el hecho de que o sea, ahí aparece clase uno, clase 2 y así, ¿ya? Pero con su sección en la grabación, ¿ok? Bueno, si quieren pueden mirar las grabaciones de los otros cursos también, pero para que tengan referencia, pero igual es que son esencialmente, como siempre, bien parecidas las clases. Qué bueno que ahí también alguien tiene un gato. Recién vi en un instante previo un gatito. No, si hoy día en la mañana entró también mi gato aquí a la pieza y después estaba atrás en la ventana sentado ahí. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya. Em, entonces, aprovechemos el tiempo que nos queda, ¿ok? Y les voy a compartir pantalla. Acá, con eso. ¿No? Correcto, quiero. Ahí. Ya, lo único es que tengo que abrir primero el chat. Bueno, ya. Y esto lo achicamos y lo dejamos por allá. El chat lo tengo que dejar al lado todavía también, perdón. Pero si no ordeno eso al principio, después ya no puedo abrir el chat. Pero ustedes saben, ustedes me pueden abrir, o sea, hablar también directamente, ¿ok? Bueno, entonces ahora vamos a ver el repaso de potencias y raíces, ¿ya? Ya, pues. Ah, ya, entonces aquí de nuevo está el tema como la estructura pedagógica de la clase, ya esa parte es como lo mismo de la clase anterior, ya objetivo de aprendizaje. Entonces aquí, bueno, queremos estudiar potencias y raíces y cómo podemos aplicarlos y las propiedades, ¿ya? Ahora, respecto a eso, bueno, aquí aparecen ahora súper rápido los contenidos en el sentido potencias, propiedades, la notificación científica, bueno, ya y esas cosas, definición de las raíces y después propiedades. Ahora, respecto a esas cosas, yo les voy a dar algunos comentarios que la verdad en esos apuntes acá, esos apuntes los hicieron profesores de colegio, ¿ya? De Chile, ¿ok? Entonces, los pobrecitos no tienen la culpa, ¿ya? Porque ellos lamentablemente tuvieron que aprender las cosas de esa manera. El asunto es que se pueden simplificar muchas cosas, también en la enseñanza, o sea, y de ahí lo vamos a ver en el camino, ¿ok? Ya, entonces primero las potencias, aquí la notación, cuando tenemos a la n, entonces a lo vamos a llamar la base y n es el exponente. Aquí al principio n es un número natural y eso por el simple hecho de que este a la n aquí en sí solamente reemplaza todo ese producto de acá. A por A, por A, por A, por A y n veces. Bueno, ya. El tema es que esto de acá, ustedes ven esa parte del A por A por A n veces, ocupa mucho espacio, ¿cierto? Y los matemáticos son bien ahorrativos en ese sentido y quieren siempre como compactar las notaciones. Y por eso el A a la N. ¿Ok? Y de ahí vamos a ver algunas propiedades y notación científica con algunos ejemplos, si no me equivoco. Sí, ejercicios, ya. No, ups, perdón, ahí. Ya, entonces, resuelva esta cosa acá. Bueno, en total aquí tenemos un producto de 3 números, o sea, 3 potencias, ¿ya? Y lo bueno es que aquí los 3 tienen la misma base,
¿Ok? Entonces, ahora, esa regla de que si multiplicamos dos potencias con la misma base, entonces de ahí de que se suman eh, los exponentes, eso simplemente tiene que ver con el hecho de que si tengo una potencia positiva, significa ese producto, ¿ya? Si tengo un signo en menos, significa que en la práctica estoy dividiendo por el producto aquí. En este caso acá, el primer término acá sería divido por una expresión que son multiplicando 9 veces esta base consigo misma, ¿ya? Y acá otras 2 veces. O sea, yo podría escribir todo eso en una fracción bien larga, escribo 11 veces arriba, menos un medio por menos un medio y así, y abajo entonces lo escribo aquí primero 9 veces y después 2 veces. En total, si se fijan, en el numerador van a quedar 11 términos y en el denominador también 11 términos al final, porque 9 más 2 son 11. Entonces, como tengo la misma base, ahí puedo cancelar los términos del numerador y con el denominador y me va a quedar 1. Entonces, eso es el argumento lógico del por qué un número aquí como base, digamos, un número que es distinto de 0 ya, elevado a 0, la razón por qué eso es 1, ¿ya? Entonces acá está la regla, la que sale en los libros aquí de matemática. Y acá está la otra indicación de que cualquier número distinto de 0 elevado a 0 me va a dar 1. Pero eso es solamente por el argumento que yo les dije de la división en sí, ¿ya? Tengo tantos términos, tantos factores arriba, tengo la misma cantidad de factores en el denominador, entonces los cancelo y siempre o sea, ahí me queda 1, ¿ya? Eso. Después aquí tenemos otro ejercicio. Ya, aquí eso es Profesora, para, ¿sí? disculpe, tengo una duda. Si yo, por ejemplo, tengo 7 medios, o sea, 7 partido en 2, Ujú. y lo multiplico por 2 partido en 3. Yo puedo invertir el 2 partido en 3 para así relacionarlo o no. Tienen que ser iguales sí o sí. A ver, me dijiste 7 partido en 2 por 2 partido en 3. Sí. ¿Las bases tienen que ser todo igual o solamente la base? Pero tú no me estás preguntando sobre una potencia, me estás preguntando solamente de multiplicación de fracciones. No, en el caso hipotético, por ejemplo, si lo elevamos entre otros aspectos, quedaría menos elevado a menos uno y otra cuestión. Pero No, tiene que sí. ser sí o sí iguales o no. O solamente puede ser la base. No, es que ese ejemplo acá, a ver, ese ejemplo está hecho para que se cancelen los términos, ¿ya? Ahora, Ya. en el caso, si tienes 7 medios elevado a 3 por, ¿cuánto me dijiste? 2 tercios Dos elevado tercios. a 5, por ejemplo, ¿ya? Ujú. Entonces, lo que sí puedes hacer es que, por ejemplo, este menos un medio elevado a, bueno, pues tomemos aquí, menos un medio elevado a 11, ¿ya? Esto Ya. lo podrías escribir como menos 1 elevado a 11 dividido por 2 elevado a 11, Ah, ¿ya? Entonces ahí en parte podrías cancelar, simplificar algunos términos, sí, ya. para tu ejemplo me refiero, Sí, eso ¿ya? estaba buscando. Porque si ambas potencias ahí son 1, entonces es solamente multiplicación de fracciones y ahí puedes simplificar directamente, pero si tienes potencias, entonces tienes que ver cuántos factores tengo en el numerador, cuántos en el denominador y de ahí puedes
cancelar algunos, pero quizás no todos. Ya veo. Es que aquí, en este ejemplo, aquí lo hicieron de manera que se cancelarán, que se cancelen todos, ¿ya? Y para Ujú. tener ese argumento aquí de la potencia 0 y que eso me va a dar 1. ¿Ok? Ok, Muy bien. gracias, profesora. Entonces, seguimos con ese siguiente. Aquí tenemos otra. Bueno, aquí ustedes ven, pusieron varios corchetes diferentes. A ver, dijo que todo. Ya, ya. El 0 elevado a 0. Mira, el problema que tienes con el 0 es que 0 por 0, ¿cuánto es? 0. Y además hay otra cosa. No puedes dividir por 0. Entonces, si quieres hacer una construcción parecida a ese ejemplo anterior, para de esa manera obtener de que eso tendría que dar 1, no lo puedes hacer porque no puedes dividir por 0. ¿Ya? O sea, por eso ahí el 0 elevado a 0, sí, en estricto rigor queda indefinido, pero por eso yo estaba diciendo distinto de 0, la base. ¿Ok? Ya. Entonces, lo que tenemos acá es un número elevado a una potencia y después de haber hecho ese trámite acá, lo elevamos otra vez a una potencia. Aquí en ese caso el cuadrado significa que tomo todo esto de acá y lo multiplico consigo mismo. ¿Ya? Siempre cuando la potencia es negativa, entonces significa que esencialmente estoy dividiendo por por ese número de ahí y en este caso aquí multiplicado 3 veces consigo mismo. ¿Ya? Bueno, pero en este caso acá, si tomamos potencias de potencias, eso se multiplica. Entonces, bueno, aquí está como tip lo pusieron. Y la solución, entonces ahora simplemente formamos el producto de las 3 potencias que tenemos acá, que son en este caso 24. Y ahora aquí una pequeña observación, el 24 es un número par. Entonces quiere decir de que este signo menos de acá, o sea, cuando tenemos un número negativo acá como base, elevado a una potencia par, eso siempre va a ser positivo. ¿Ya? Porque menos por menos es más, ¿cierto? Bien, entonces acá pusieron esa indicación y entonces ahí escribieron el resultado. Aquí solamente con la potencia lo dejaron, pero sacaron el signo menos. El asunto es el siguiente. El tema acá, si ustedes quieren calcular 9 elevado a 24, bueno, la calculadora lo puede hacer, pero de ahí ustedes escribirían muchas cifras acá. Y como dije, los matemáticos son flojos, son bien ahorrativos lo que es papel en ese sentido, ¿ya? Así que por eso esa se deja la forma final para esa respuesta, ¿ok? No se compliquen más la vida con intentar de calcular acá los valores más detallados. Bueno, aquí otro ejercicio. Aquí tenemos una suma de términos, ¿ya? Bueno, saben que eso, aunque es una resta, pero una resta es una suma con un número negativo, ¿ya? Así que es una suma en total este asunto. Bueno, y en particular aquí podemos observar de que los primeros 4 términos son iguales, ¿ya? Entonces aquí podemos sacar el factor común de esto, ¿ya? Ahora, eso sí, digamos, si tenemos aquí diferentes bases y todo eso, no vamos a poder operar muy bien. Pero, o sea, ahí no hay reglas, ¿ya? Pero aquí lo que utilizamos es simplemente las reglas de la adición y de la multiplicación. Y en este caso, esto sería
La asociatividad, yo puedo asociar aquí, o sea, sacar el factor común acá de estos 4 términos, que es 2 a la 6. Y entonces me queda 2 a la 6 por 1 más 1 más 1 más 1, ¿ya? O sea, 4. Entonces, ya. Y lo otro que hicieron fue escribir este 4 de acá como 2 al cuadrado acá, ¿ya? Ahora, lo siguiente es este 4, por supuesto, es otro 2 al cuadrado. Entonces, reemplazamos eso, ¿ya? Y ahora, aquí tenemos un producto entre dos potencias de la misma base. O sea, aquí los exponentes se suman, ¿ya? Y aquí tenemos una potencia de una potencia, entonces ahí se multiplican. Bueno, y este ejercicio está hecho también como de manera bastante fome. Voy a tener 2 a la 8 menos 2 a la 8, o sea, 0, ¿ya? Eso. El siguiente, la notación científica. Miren, respecto a eso, ahí empiezan las cosas donde yo les quería decir, pueden ver las cosas de manera simple o de manera complicada, ¿ya? Entonces, de manera simple, para escribir eso aquí en notación científica, y así me lo enseñaron a mí en el colegio, ¿ya? Miren, aquí contamos los ceros que tenemos. En este caso, aquí son 8 ceros, ¿ya? Y para la notación científica en sí, siempre se intenta dejar un número delante del coma y después todo el resto, lo que venga después de la coma, ¿ya? Y por 10 elevado a algo, ¿ok? Entonces, en este caso acá, la cosa es que tengo aquí 8 lugares, pero quiero dejar la coma uno más allá, detrás del 1 en este caso, ¿ya? El asunto es que aquí lo que importa es la primera cifra que es diferente a 0, que es distinta de 0, ¿ok? Y esa cifra acá entonces, ¡pam!, quiero colocar acá el coma. Quiero poner 1,213 por 10 elevado a algo. Entonces tengo que mirar, si coloco la coma acá, ¿cuántos lugares tengo adelante? Tengo 8 ceros y tengo esta cifra que es diferente de 0, o sea, 9, ¿ya? Entonces, en este caso acá, esto sería la versión mucho más rápida. En el caso de si tengo, bueno, aquí ahora no lo puedo poner. Por ejemplo, 1, 2, 1, 3 y después un montón de ceros. Hago esencialmente lo mismo, cuento los ceros que tengo atrás y después miro ya dónde tengo la primera cifra, cuántas decimales tengo diferentes de 0 y coloco coma acá y después, en este caso ahí, sumo las cifras restantes acá más todos los ceros que tengo. Y de ahí será una potencia positiva. No sé si se entiende ahora. ¿Por qué x por 10 a la menos n? Ya, mira, lo que pasa es que a eso voy. Lo que pasa es que aquí pusieron eso como gran tip y yo creo que eso es mucho más enredado de intentar cuál es m, cuál es n, cuál es a y esas cosas, que si ustedes simplemente miran el número y miran lo que quieren lograr al final, ¿ya? En este caso aquí queremos tener la coma después de la primera cifra diferente de 0, ¿ya? Entonces son aquí 8 ceros más esta cifra, o sea, 9 ceros. Ya, y el otro ejemplo que yo les quería comentar era de que si tengo 1, 2, 1, 3 y después 0, 0, 0, 0, 0, un montón de ceros, ¿ya? Entonces, cuento la cantidad de ceros que hay detrás y después
en este caso acá, ¿dónde estoy? Yo igual quiero tener 1,213 por 10 elevado a algo, ¿ya? Entonces, tengo el montón de cero contado, ¿ya? Y a eso le sumo, en este caso aquí, estas tres, le sumo 3, ¿ok? Y ahí voy a tener una potencia negativa. Ahora, positiva, perdón. En este ejemplo acá tengo una potencia negativa, voy a tener con 10 elevado a menos 9, ¿ya? Y aquí pusieron todo el análisis con ese tip que pusieron ahí, ¿ya? Pero, por favor, creo que eso es mucho más enredado que mirar el número y escribirlo al tiro de esta forma, ¿o no? Solamente mirándolo. ¿Están de acuerdo o no? Ya, bueno. Es que a eso me refiero. Aquí en Chile de repente enseñan la matemática de manera demasiado compacta, ya, complicada. O sea, por una cosa de que como que selva, ellos mismos no lo entienden muy bien, entonces ahí, bueno, tendría, perdón, me salió recién una palabra en alemán. Em, o con la intención de que, bueno, ya, no, es que estuve hablando recién antes con una persona en Alemania, por eso. El tema es que, bueno, ya, dejemos los profesores en paz, hacen su mejor esfuerzo, ya, eso sí, realmente, ya, pero lamentablemente ellos tampoco han aprendido mejor. Ah, bueno, ya, no, el tema es que hacen su mejor esfuerzo, pero a ellos tampoco les enseñaron mejor, ¿ya? Entonces, ahora aquí tenemos un problema con texto. Y nos dicen que x elevado a 9 vale, bueno, 19 mil y tanto, y x elevado a 8 vale 6 mil y tanto. Ah, y después, ¿qué número es x? Bueno, una opción, la que tienen ustedes ahora, sí, calculadora, ¿cierto? ¿O no? Calculadora, octava raíz de 6.581, 61, ¿no? ¿Y cómo encontraste el 3 entonces? ¿Se comparan? Sí, también puro tachar. ¿Cómo, profe? ¿Cómo tachar? O sea, por decirlo así, a la chunte. No, profe, que mire, esto ya lo habíamos visto, entonces Ah, ya lo ya vieron. habíamos visto, sí. De que se toma el x a Lo la habíamos 9 dividido por x elevado a 8, ¿cierto? así y nos dio 3. ¿Y dónde lo vieron? ¿En un ejercicio en las actividades? Sí, profe. Bueno, entonces me salto esa parte un poco. Ya. Perdón. Ya. Aquí, bueno, aquí están de nuevo haciendo el desarrollo según el método de Polya. Los datos, planteamiento, entonces primero la pregunta, bueno, por supuesto, y después aquí la estrategia es justamente eso de formar esa fracción y aprovechar el hecho de que x a la 9 dividido por x a la 8, justamente x y todo el resto de los x se cancelan. Ya. Y ahora lo ejecutamos, o sea, hacemos el cálculo y efectivamente, qué milagro, es 3, ¿ya? Y eso sí, al final, como nos hicieron una pregunta, hay que poner la respuesta, ¿ok? Les recuerdo, esos son como 2 décimas en las pruebas, por lo general, solamente por el hecho de escribir una frase al final. Ya. No. Aquí ahora están empezando con el tema de las raíces, pero bueno, a ver,
aquí en primer lugar, esa definición la podríamos usar todavía así, en el sentido de que la enésima raíz de un número es igual a otro número, sí, solo sí, este otro número, los logaritmos al principio se definen de forma parecida, aunque después existen otras formas de definir los logaritmos, ¿ya? Pero aquí todavía no estamos con logaritmos. Bien, entonces, sí, solo sí, este número que era el resultado elevado a n es este. O sea, yo me pregunto, ¿qué número tengo que multiplicar n veces consigo mismo para obtener el número que está dentro de la raíz? ¿Ya? Bien, ahora, eso de acá, como n es un número, bueno, entero, natural, ¿ya? Entero mayor que 1, de hecho mayor igual que 1. Bueno, ya, pero la, la unésima raíz como que no tiene mucho sentido, ¿cierto? O sea, el trabajo que uno se quiere hacer. Aquí la parte importante es que A puede ser cualquier número real si n es impar, y si n es par, entonces A solamente puede ser no negativo. Eso es importante, porque estamos aquí todavía con cálculo en los números reales. Si queremos tomar la raíz cuadrada de un número negativo, entonces vamos a empezar con los números complejos, ¿ya? Pero tengo entendido que algo de los números complejos han visto en el colegio también. O deberían haberlo visto, ¿ya? Ahora, lo que yo personalmente prefiero es esta notación de acá, la notación fraccional. Porque al tomar la enésima raíz, en sí lo que estamos haciendo es tomamos la potencia, o sea, la enésima raíz de A es simplemente A elevado a 1 partido por n. Y esa notación es mucho más fácil, más simple y más conveniente, porque después las propiedades de las raíces se reducen todas solamente a propiedades de potencias, con esta notación fraccional para las raíces acá. Ahora, entonces, significa que en el momento que incluimos raíces a nuestras operaciones, lo que hacemos simplemente es admitimos ahora potencias con exponentes racionales. Y eso es todo. Entonces, las reglas son las mismas ahora. Y aquí ahora en esos apuntes pusieron todo un listado aquí de formulitas y todo eso, pero no vale la pena memorizar todas esas fórmulas porque es simplemente un tema de notación acá. Si utilizamos esa notación acá, podemos simplificar aquí todas las expresiones. Y además se van a hacer mucho más agradables a la vista también. ¿Ya? Entonces, ahí, pero aquí están las típicas propiedades. Esto de aquí corresponde a la multiplicación de las potencias, porque acuérdense, aquí esta mésima raíz, aquí sería a elevado a 1 partido por m, y esto lo elevo a 1 partido por n, entonces multiplico los dos, ¿ya? 1 partido por n por 1 partido por m. Acá tengo un producto de dos números diferentes, pero elevados a la misma potencia. Y cosas así, o sea, aquí tengo la división con el signo menos, o sea, puedo pasarlo para adentro, la multiplicación conmuta, ¿ya? Y cosas así, o sea, aquí esas propiedades se reducen todas si miramos las raíces como potencias, entonces ahí todo se simplifica. Y ahora esto aquí también es un ejemplo típico como de colegio. ¿Cómo ponen aquí elevado a 0,2? Ya, entonces lo primero que hacemos acá es transformamos eso en una fracción, ¿ya? Entonces aquí nos queda un quinto
Y aquí además los números están escogidos de manera bien simple, en el sentido de que este 243 es 3 elevado a 5, el 9 es 3 al cuadrado, ¿cierto? El 17 es primo, ahí no podemos hacer nada todavía. Ya, entonces, después aplicamos aquí la regla de la potencia y ahora este 5 se va a simplificar y aquí el 2 se va a simplificar. ¿Ya? Entonces, acá nos queda solamente esas potencias. Aquí lo que hicieron en ese paso era este menos, lo sacaron como para, o sea, escribieron la 1 partido por la base. Y ahora para eso de acá, el elevar a 3 lo podemos calcular. Ahí está. Y luego tenemos que hacer aquí esa resta. Entonces para eso escribimos todo en la misma fracción. Para eso tenemos que amplificar aquí el primer término. Y ahora hacemos la resta. Y ahora siguiente paso sería acá, bueno, podemos sacar aquí este menos, o sea, simplemente invirtiendo aquí la fracción. Y luego ahora sí tomamos la tercera raíz, o sea, la raíz cúbica, perdón. Ya, ahora, ya aquí lo escribieron con la raíz para que se vea más feíto, pero es lo mismo, ¿ya? Y después son los 3/4, ¿ya? ¿Pero se entendió esa parte? ¿Sí? Sí. Bien. Ahora, a propósito, una cosa, ojo, esta, como entre comillas, multiplicación de potencias aquí, el 3 por el menos 1/3, no lo podemos hacer en ese lugar aquí todavía, porque tenemos aquí una resta dentro del paréntesis, ¿ya? Entonces, primero necesitamos calcular esa resta y después recién, cuando tengamos aquí el valor, podemos tomar la raíz cúbica, ¿ok? Eso es importante. Un error que de repente puede suceder. Ahora, acá tenemos una división entre un montón de raíces. El tema es que aquí, como esto en el numerador tenemos una suma, entonces esencialmente lo que tenemos que hacer es, en primer lugar aquí, ver si hay factores en común. Entonces aquí el 20 es 4 por 5, el 80 es 16 por 5 y el 45 es 9 por 5. Bueno, con la ventaja de que 4, 16 y 9 son justamente cuadrados de números. Entonces, y siempre por 5. ¿Qué quiere decir eso? Factorizamos acá, ¿ya? Y sacamos un factor común de acá. Entonces acá nos va a quedar raíz de 4 por raíz de 5, aquí nos queda raíz de 16 por raíz de 5 y aquí nos queda raíz de 9 por raíz de 5. Claro que las primeras raíces siempre las podemos calcular, pero todo nos va a quedar en múltiplo de raíz de 5. Bueno, acá lo escribieron explícitamente. Y entonces aquí ahora factorizamos los raíces de 5 en el numerador y nos queda 2 más 4, 6, menos 3, 3. ¿Ya? Y entonces ahora esto aquí ahora lo podemos simplificar, porque ahora tenemos una multiplicación en el numerador, bueno, y una en el denominador también, raíz de 5 por 1. Entonces nos queda el puro 3. ¿Ya? Siguiente cosita, bueno, aquí ya pusieron el camino. El tema es que esa expresión aquí, si queremos trabajar con eso de manera un poco mejor, entonces lo que más molesta aquí en esa expresión, el 3 partido por 3 más raíz de 3,
es el raíz de 3 aquí en el denominador, ¿cierto? Entonces, para resolver esa parte, lo que hacemos es multiplicamos por un 1 conveniente, ¿ya? O sea, esto de acá es 1, ¿ya? Ahora, ¿cómo escogemos ese 1 conveniente? Utilizamos ese binomio, el de suma de 2 números por resta de 2 números. Y eso por lo siguiente, porque el resultado va a ser el primer número al cuadrado menos el segundo número al cuadrado. ¿Ya? Entonces, de esa manera, aquí ustedes pueden ver en ese desarrollo, bueno, el numerador en este caso, acá, aquí no podemos hacer mucho todavía, ¿ya? Entonces, pero podemos arreglar, por lo menos, racionalizar aquí el denominador. Y eso es lo que estamos haciendo acá. 9 menos 3 es 6, que es 2 por 3, y ahora sí, al menos podemos simplificar con este 3 de acá. ¿Ya? Algo es algo. Pero esto de acá es el resultado que se les va a pedir en las pruebas. No se les va a pedir que ustedes ingresen eso en una calculadora y pongan después, eso es aproximadamente tanto con tantas decimales ya. Eso no va a contar. Eso de aquí es la respuesta final. ¿Ya? ¿Ok? A ver, perdón. Aquí para este ejercicio, no sé si esa pregunta, una fracción no puede estar en una raíz. Por supuesto que puede estar. Y un número infinito no periódico, a ver, sí, en el denominador. El tema es que, bueno, en teoría se puede, tú puedes dividir por pi también, ¿ya? Pero por lo general se dejan después las componentes ahí irracionales, se dejan escritas nomás, ¿ya? Pero en este caso acá, aquí estamos tratando con un problema que es muy simple de arreglar todavía, ¿ya? Eso. Ahora, bien, entonces veamos acá, con ese ejercicio ya terminamos. Aquí nos dicen de que, bueno, perdón, tengo el chat ahora de este lado, voy a correrlo para allá de nuevo. Ya, el área total de un cubo es de 150 metros cuadrados y nos piden calcular la medida de su arista y su volumen. Entonces, una cosa está clara, si sabemos el lado de los aristas, o sea, la longitud de los aristas, entonces de ahí es hacer un cálculo, tomar ese arista y elevarlo al cubo y tenemos el volumen, ¿ya? No por nada se llama al cubo. Bueno. Y la otra cosa que nos dicen, bueno, tenemos el dato del área en total, ¿ya? Pero nos dicen que es un cubo. De hecho, acá no aparece. Ah, ya, ahora sí. Aquí tienen un cubo que está puesto de manera un poco chueca aquí. De hecho, siempre me pasa de que yo veo como que este lado de acá, esa parte verde, estuviera al fondo. Entonces, si lo miran así, el objeto ahí no es un cubo, ¿ya? Pero hay que mirarlo pensando de que ese lado verde apunta hacia un poco hacia abajo, ¿ya? Bueno, esos detalles de los dibujos en 3 dimensiones. Bueno, lo pusieron en metros cuadrados para ponerle alguna unidad. Igual es bastante grande, ¿cierto? Pero la unidad no importa mucho, ¿ya? Para matemática no, es que en física los van a hinchar más con las unidades, ¿ya? Y de hecho en física
muchas veces las unidades fueron lo que me salvaron al final para recordar las fórmulas. Pero bueno, eso es tema aparte. Ya, a lo que me refiero es que aquí nos dicen que tenemos un cubo. ¿Qué significa cubo? Significa que los 6 lados que tiene son cuadrados. Y de esta manera el área de cada lado es simplemente a cuadrado. Si a es el arista, entonces a cuadrado es el área de la cara y son 6 caras. Entonces el área total, estos 150 metros cuadrados acá, son, son 6a cuadrado. Y esa es la ecuación con la que podemos partir. Entonces, aquí, identificación de los datos. Perdón, me voy a tener que pasar de largo quizás unos pocos minutos. Les pido paciencia, pero de ahí con eso terminamos pronto. Son los 2 datos acá que tenemos que ya les mencioné. Ahora, para plantear aquí el problema, entonces, bueno, está primero la pregunta, ya. Pero eso también ya lo dijimos, primero necesitamos saber cuál es la arista y después el volumen es rápido. Y aquí está el argumento de que como es un cubo, tenemos 6 caras y bla, bla. Ya, y ahora acá se saltaron el paso de despejar el área total, o sea, perdón, el arista de los datos que teníamos. Porque se acuerdan, teníamos que el área total era 6 por a al cuadrado. ¿Ya? Entonces, yo hice una corrección acá. En los apuntes oficiales eso no estaba. Yo puse el más menos acá. ¿Ya? ¿Por qué? Ustedes tienen la ecuación. Ya, si quieren lo escribo cortito en otra cosa. ¿En qué otra cosa? Ya, en el Paint por último. ¿Ya? Perdón. Tengo que enchufar esto acá. Ya, lo único es que en el Paint la letra no me sale muy bonito. Ah, ¿lo están viendo ahora o No hay no? problema. Sé que debo trabajar muy duro hasta cumplir mi misión. Entonces, ¿hiciste las paces con Lobo? Perdón, ¿qué está Eso viendo? fue lo que sucedió. Tania, Ya tenemos no que me hablar de preocuparé esto. después de que el banco desaparezca. Ya, Así que ¿ahora esto... están viendo la pantalla o no la están viendo? La hoja blanca en Paint, ¿la están viendo? No, no sé, por lo menos yo no la Se veo. ve el planteamiento del problema, eso se ve. Ah, ya. Bueno, entonces tengo que compartir de nuevo con ustedes y con... Acá. Eso, ahora sí. Sí, Supongo que ahora sí. sí. Ya, Se ve disculpen Paint. si la letra no es muy bonita ahora. Ah, tengo que abrir el chat. Ya. Bien, bueno, teníamos que el área total. ¿No? Ay, no, tómalo. ¿Qué te pasó, po? Área. ¿Por qué no funciona esta cosa ahora? ¡Ah! Ay, no. No, es que mi computador necesita como una manito de gato, parece. Bueno, eso es área, ¿ya? Es igual a 6 por A. ¿Por qué no le gustan las A's? A cuadrado. A ver si puedo tipear aquí. ¿Existe alguna forma de pegar letras? Sí, arriba, al lado del pincel le sale una A. ¿Cómo que mi F en el chat? Está el pincel. Ah, ya, entonces... Bueno, A. ¿Y cómo hago el cuadrado? Ahí queda muy chico ahora. ¡Ah! No, esa A no cuenta. Ya, voy a ocupar un lápiz entonces, a ver si funciona con esto. No, es que el A...
Bueno, aquí hay ahora un poco una A cuadrado. No, el lápiz no funciona. ¿El pincel funciona mejor o no? No. Oh. Oh. Bueno, A cuadrado, ¿ya? Ahora se puede ver al menos un poco, perdón por ese desastre ahora, pero sí, eso quiero, pero ya, está el 6A cuadrado, ya. Ahora, si quiero despejar aquí el A de esta ecuación, entonces lo que tengo que hacer es dividir por 6, ¿ya? Y después me queda el área total dividido por 6 es igual a A al cuadrado. Entonces, la siguiente operación que tengo que hacer con la operación acá, con la ecuación, perdón, es tomar la raíz cuadrada. Entonces, eso es, voy a tomar A mayúscula, a ver si funciona ahora un poco, dividido por 6. Ya, esto es una A acá, igual a, si lo hago más lento, y... no, ni siquiera lo toma más lento. Lo único es que estoy agregando aquí puntos. Ahora lo tomo. Bueno, pero estamos de nuevo con el problema. Aquí A cuadrado, ¿ya? Si a esa ecuación ahora aplico la raíz cuadrada, acuérdense, hay una raíz positiva y una raíz negativa, ¿ya? Entonces, porque esa parte aquí yo la podría escribir también, en vez del A podría poner, pero ese programa no me sirve de nada. A ver, déjenme ver si lo intento con, no guardar, si lo intento con otra cosa. No, esto de acá, si funciona con esto quizás mejor ahora, pero mi computador está con problemas. Hay un programa que utilizo normalmente que no funciona. Ya, probemos con eso. Entonces teníamos A, el área, bueno, dividido por 6 es igual a A cuadrado. Bueno, por lo menos eso ahora funciona. Ya. Entonces, al tomar la raíz cuadrada acá, lo que hacemos es, bueno, nos va a quedar más o menos. Y lo que quiero decir es, si pensamos que este A lo interpretamos como, para A anotamos X, ¿ya? Entonces, esto de acá es una ecuación del estilo X cuadrado más 0 por X menos el área total que eran 150 dividido por 6 igual a 0, ¿cierto? Podemos escribir esta ecuación como esa si cambiamos aquí las letras, ¿ya? Y si sacan aquí las soluciones para X, con la fórmula que ustedes conocen, 1 partido por 2A por menos B más menos raíz de B cuadrado menos 4AC, ¿ya? Aquí, en este caso aquí B es 0, A es 1, C es menos los 150 dividido por 6, debería ser algo como 25 o algo así, creo que era. Entonces, como esto de aquí es negativo, pero aquí estoy restando, ustedes pueden ver el lápiz. Entonces, este menos con este menos se me cancelan y me va a quedar positivo acá dentro de la raíz. Y este B es 0, entonces solamente voy a tener más menos acá. ¿Ok? Entonces aquí tengo las dos soluciones, pero sospecho de que esa parte la deberíamos repasar en su momento también dentro de ese repaso. Pero solamente les recuerdo, muy importante, siempre, no, perdón, siempre cuando ustedes quieren tomar una raíz cuadrada en una ecuación, necesitan poner las dos raíces, o sea, más menos. Y eso por un tema de que bueno, ya, el tema es que más adelante ustedes van a trabajar también en optimización
y ahí siempre necesitan encontrar todas las soluciones. Si no encuentran todas, después es posible de que se pierdan justo el valor que corresponde al mejor valor, ¿ya? Ya, entonces acá están las fórmulas y aquí, eso sí, a propósito, ya, perdón. Entonces, como tenemos aquí el más menos, ¿ya? Sí, al tiro termino, pronto, perdón, me falta muy poco. Como aquí tengo el más menos, ahora yo tengo que justificar por qué me quedo con la raíz positiva acá, ¿ya? En nuestro caso aquí hay que escribir entonces con palabras, como aquí estamos buscando un volumen positivo en un cubo, entonces tomamos la arista con una longitud positiva, ¿ya? O como se trata de una arista, entonces escogemos la raíz positiva, ¿ya? Y aquí ahora la ejecución, aquí están los cálculos, aquí ya está con el signo más solamente. Y hacemos los cálculos, entonces A resulta ser 5 metros y el volumen 5 al cubo, entonces, que son 125. Y eso sí, el ejercicio, como tenía una pregunta, hay que poner una respuesta también. Ya, y con eso termino. Ya, lo que pasa es que en los apuntes originales no habían puesto la parte del más menos, pero es súper importante y la verdad es algo que después arruina muchas veces los desarrollos de muchos estudiantes en sus pruebas, porque les falta la otra solución. Así que por favor, ténganlo en cuenta y con eso entonces termino la clase, los dejo en paz. Les agradezco su